En el cajón superior de la izquierda del escritorio de Mr. Collins, y también escondida entre cartas y documentos importantes, había una cajita de cedro con adornos, llave y cerradura de oro. Mr. Collins nunca olvidaba llevar consigo aquella llavecita de oro. Dentro de la cajita había una miniatura hecha por un gran artista. De no haber sido por el traje moderno, del que se veía una pequeña parte, y por el peinado a la última moda, habría podido tomarse aquel retrato por uno del siglo XVIII, en el que las miniaturas estuvieron en boga. Cualquiera que hubiera conocido personalmente al sujeto, no lo habría reconocido fácilmente en el retrato y habría supuesto que aquella hermosa y majestuosa mujer había muerto 150 años atrás. Bien habría podido Mr. Collins llevar la miniatura en una de las bolsitas de su traje, pues si alguien la hubiera hallado no habría abrigado la menor sospecha, ni siquiera la señora Collins, a quien solamente habría parecido raro, sabedora de que su marido no tenía manías, por lo menos no la de coleccionar miniaturas. En tal caso se habría entregado a grandes maquinaciones para descubrir por qué llevaba consigo aquella miniatura. De cualquier modo, la señora Collins no lo habría atribuido a una manía, ni habría tomado la miniatura por una antigüedad, porque conocía al sujeto perfectamente, aun cuando nunca admitía su existencia. La miniatura estaba colocada en un costoso marco de oro artísticamente trabajado. Frecuentemente, con especialidad cuando Mr. Collins había dado órdenes estrictas de que no le molestaran, porque tenía que concentrarse, se dedicaba a una especie de rito. Sacaba la cajita del cajón, la abría, sacaba la miniatura y la colocaba sobre el escritorio ante él, en forma tal que si leía algunos papeles o escribía podía verla. Tenía la idea de que un poder mágico emanaba del retrato, dándole una buena suerte extraordinaria en el negocio que pensaba o realizaba cuando tenía el retrato enfrente, cosa que ocurría en forma relevante cuando la dama en persona estaba a su lado o próxima a él. El retrato había sido pintado en forma tal, que los ojos de la dama descansaban sobre el rostro del que lo miraba desde cualquier ángulo en que éste se colocara. Ida era la única persona que había visto el retrato. Por lo tanto, él no lo sacaba cuando se encontraba solo con ella en su oficina. Ida tenía una inocente manera de ver que le impedía adivinar si había visto el retrato cierta vez en que lo tuviera sobre el escritorio, ante él, y ella entrara como un suspiro sin que él se diera cuenta de su presencia. Ella se había acostumbrado a aquel detalle porque había llegado a ser una especie de apéndice del escritorio que ya no le llamaba la atención. Si alguien hubiera entrado inesperadamente, como solían hacerlo la señora y la señorita Collins o algún miembro del consejo de los que se consideraban lo suficientemente importantes para no ser anunciados, Mr. Collins habría hecho desaparecer la miniatura en la palma de su mano, haciéndola invisible para el visitante. Esa era una de las razones por las que el retrato había sido hecho tan pequeño. El sujeto reproducido en aquella miniatura era Basile, y nunca había recibido de parte de Mr. Collins el ofrecimiento de un cheque mensual o semanal como el que recibía Flossie. Semejante ofrecimiento habría costado una fortuna a Mr. Collins, pues le habría resultado demasiado caro conseguir que la dama olvidara eso que ella habría llamado un insulto. La primera regla que normaba sus relaciones, era la de que él debía tener siempre bien presente que ni era su esposo ni la tenía a salario. Dependía de su diplomacia la forma de cubrir todos sus gastos y de permitirle vivir como una duquesa, sin preocuparse jamás por las facturas ni por la procedencia del dinero que gastaba, siempre que llegara hasta ella en la forma más decente que es posible tratándose de dinero. Solamente hacía una semana que Mr. Collins le había comprado un automóvil de la mejor marca, y por tanto del más elevado precio en el mercado del oeste de las Rockies. El auto, de cuyo modelo solamente se habían construido 6 especialmente, parecía en su interior más un tocador que un vehículo. Realmente daba la impresión de ser un tocador con motor. Ninguna gallina de la pantalla podría vanagloriarse de semejante lujo. Una vez que ella estuvo en posesión del carro, Mr. Collins tuvo la seguridad de que la había satisfecho en lo que a carros se refiere. Debía haberla conocido mejor. La culpa era suya, no de ella, si había cometido una falta. En cualquier forma fue una falta que valía el dinero que costó, pues la experiencia le hizo un hombre sabio, un gran diplomático, un experto conocedor de mujeres y un verdadero gigante en el mercado internacional del petróleo. Cuando ella se vio en posesión del elegante carro, se negó a continuar viviendo en su destartalado departamento, en aquel departamento que, visto por cualquiera, habría sido considerado como el más elegante que una mujer soltera de Frisco podía tener. Sin embargo, un departamento, por elegante que fuera, no podía estar al nivel de aquel tocador con motor y ruedas. Necesitaba un garaje de acuerdo con el carro.
Y el garaje que tuviera el honor de albergar aquel real automóvil, no podía existir sino en una mansión en la que fuera solo una especie de humilde techado. No menos de 2 choferes de primera serían necesarios. Uno para el día y otro para la noche, a fin de que el hombre que tuviera el privilegio de guiar el carro se encontrara siempre en las mejores condiciones. La mansión no podía ser atendida en la misma forma que el departamento en el que, como frecuentemente le decía a Mr. Collins, ella no vivía sino habitaba para tener un techo que la defendiera de la lluvia. 2 veces por semana, Mr. Collins pasaba en su departamento parte de la tarde, las noches y frecuentemente la hora del desayuno. A la mañana siguiente decía a la señora Collins por teléfono que había dormido en el club, pues tenía que estar temprano en la oficina y no había deseado levantarse a la madrugada. En aquellas noches placenteras, Basile era todo amor y entusiasmo, y se mostraba de excelente humor. Por ningún motivo hablaba entonces acerca del garaje, la mansión y los 6 criados sin los cuales no podía vivir. Pero al día siguiente le llamaba por teléfono 6 o 7 veces. Bastaba con que dijera a la operadora cierta palabrita mágica para que la pusieran en contacto inmediato con la oficina privada del presidente, sin tomar en cuenta que la línea estuviera ocupada por algún personaje. Aquel privilegio no era concedido ni siquiera a la esposa, la que, cuando se comunicaba con él, tenía que esperar su turno. Y fue por teléfono como Basile dijo a Mr. Collins que era un viejo tacaño y miserable que la privaba del garaje y de la mansión de la que aquel formaba parte. Él contestó que no había encontrado ninguna propiedad en venta que llenara las condiciones deseadas, y que si la residencia debía construirse de acuerdo con sus gustos, no estaría lista en menos de 12 meses. Ella agregó que no estaba dispuesta a esperar 1 año, ni siquiera 6 meses, porque necesitaba pronto el garaje con todos los aditamentos que tan elocuente y frecuentemente había expresado. Lo más que estaba dispuesta a esperar eran 4 semanas, al cabo de las cuales ocurriría algo grave si ella se veía obligada a vivir bajo un techo que goteaba. Algo tremendo ocurrirá, murmuró él cuando ella colgó el audífono rápidamente. 2 minutos después volvió a llamar para decir: me olvidé de decirte adiós. Dispénsame, querido. Hasta mañana a las 6. Bye, bye, kiss, kiss. No tuvo tiempo de contestar porque ella no le dio oportunidad. Volvió a murmurar: algo ocurrirá. ¿Qué habrá querido decir con eso? Y era eso lo que le preocupaba siempre cuando ella hablaba en aquella forma. Temía seriamente que si se negaba a complacerla, ella encontrara a alguien más generoso en lo que se refiere al garaje y sus aditamentos. No debía haber temido tal rompimiento. Semejantes cosas no estaban de acuerdo con el carácter de ella. Sin embargo, él ignoraba de lo que sería capaz en un momento desesperado. Así, pues, creía en la posibilidad de que hiciera cualquier cosa, incluso ponerlo de patitas en la calle. Que él no la conociera mejor en aquel aspecto resultaba una ventaja para ambos. Ella representaba su papel maravillosamente. El temor constante de perder el afecto de la otra parte en un asunto serio de amor, constituye para la mayoría de los humanos una poderosa liga capaz de mantener unidos a los amantes, a quienes no ata el matrimonio. Cada uno de ellos tiene que luchar diariamente por no perder lo conquistado. La única conquista segura es aquella por la que se pelea de continuo. El preciso día en que los amantes se dan cuenta de que están absoluta e incuestionablemente seguros uno del otro, su amor empieza a debilitarse. Las 2 damas del coro, cuyas fotografías guardaba Mr. Collins en el cajón superior de mano derecha, separados de las fotografías de otras damas, constituían un problema también. Los retratos no estaban dedicados por las damas, pues sabían por experiencia que los caballeros no gustaban de intimidades gráficas, porque éstas suelen traer complicaciones y un verdadero caballero nada teme tanto como a las complicaciones con una dama del coro o alguna similar. Por mucho que Mr. Collins había tratado de evitar esas dificultades, no habían dejado de surgir algunas que empañaban su horizonte. Y parecían destinadas a transformarse en asuntos ligeramente complicados. Al diablo con eso, decía Mr. Collins con frecuencia a sus compañeros del club. Sí, repito que al diablo con eso. Es fácil conseguir a una de esas damas sin gran esfuerzo, cuando se le desea seriamente. Lo difícil no es meterlas en nuestra vida y en nuestra cama, sino sacarlas de ellas. Aquellas damas habíanse convertido en problemas no solo monetarios, sino de otra índole bien distinta. Cada una tenía sus gustos y deseos especiales. Sin excepción, todos esos gustos y deseos se traducían en una dolorosa sangría a la cuenta corriente, sin importar que aquellos deseos tuvieran conexión directa con dinero efectivo o no.
Los caprichos habían aumentado considerablemente a últimas fechas, porque cuando trataba de ponerles un dique, escuchaba ciertas palabras pronunciadas por cualquiera de las damas en cuestión y que no estaban muy lejos de asemejarse a una amenaza. A pesar de lo precavido que había sido toda su vida, aquellas damas tenían algunos plieguecitos de papel en los que él había escrito breves notas de su puño y letra. Las notas habían sido escritas al iniciarse sus relaciones y cuando éstas aún no eran íntimas. Nunca pensó que aquellas notas, que en conjunto contenían 50 palabras, serían conservadas por mayor tiempo que el necesario para leerlas. También existían algunas fotografías tomadas en momentos de buen humor y otras hechas por algún pobre diablo a quien se quería ayudar con una peseta, permitiéndole sacar una fotografía de la dama y el caballero sentados a la mesa de algún café. No duran, decía el fotógrafo para calmar a Mr. Collins al verlo vacilar. Porque él, el fotógrafo, comprendía la situación en semejantes casos. De hecho, aquellas fotografías no duraban más de 30 horas cuando no se las fijaba. Pero las muchachas listas no solían dejarlas sin fijar, y al día siguiente acudían a un buen fotógrafo para que las arreglara dándole un baño fuerte, de modo que duraran hasta el día del juicio. Las dos damas del coro tenían bien poco, casi ningún elemento que ante un tribunal decente pudiera constituirse en prueba acusatoria si intentaban hacer cargos a Mr. Collins. Cualquier juez que al mismo tiempo fuera hombre de bien, habría hecho caso omiso de la historia de la pobre muchacha trabajadora y habría echado a las damas a la calle. Las damas sabían aquello, pero sabían también cuánto valía Mr. Collins y lo que sería capaz de hacer para evitar que alguien acudiera al editor de un diario. Y aun cuando Mr. Collins estuviera seguro de que el editor de ningún tabloide daría importancia a historia de tan poco relieve en aquellos momentos, bien podría dársela un año más tarde bajo otras circunstancias. Así pues, resultaba prudente evitar que sus retratos y sus cartas anduvieran por el escritorio de algún periodista. Todas aquellas relaciones diferentes entre sí, pero en conexión con una necesidad muy humana, de naturaleza puramente física, habrían podido ser reducidas, desde luego, a una sola. Muchos hombres pueden hacerlo, aunque a la mayoría les es imposible, y el menos capacitado para ello resulta el presidente de una gran empresa capitalista. El presidente de una empresa importante tiene que ser dinámico y enérgico. Su vitalidad debe estar siempre a punto de hacerle estallar y debe, además, derramar iniciativa. Se le paga un elevadísimo salario y se le entregan buenos dividendos porque sea dinámico, agresivo, aplastante, amenazador. El pequeño, decente y honesto tenedor de libros, que se apena cuando el mesero de un restaurante le sugiere algo más de lo que desea para postre, es un tenedor de libros, y lo será hasta que se muera, porque pertenece a la clase de los que tiemblan cuando su mujer abre la boca. Bien sabe que ella la tendrá abierta siempre, aún durante la noche, así, pues, no le queda otro camino que el de la sumisión. Como carece de virilidad suficiente para derramarla generosamente y a toda hora, carece del incentivo dramático y del dinamismo capaces de lanzarlo fuera de su asiento de tenedor de libros. El éxito no se basa solo en la inteligencia y en la habilidad ni es resultado de cierto talento como el que se supone a un gran amante, pues de ser así muchos alcahuetes habrían llegado a reyes del acero. No debe dejarse de tomar en consideración que Mr. Collins tenía que ser lo que era en atención a las leyes de la naturaleza. El hecho, sin embargo, era desconocido por él y además ignoraba la forma de controlar las leyes que se veía obligado a seguir involuntariamente. Tal vez la psicología y la fisiología podrían analizar y explicar satisfactoriamente los factores que constituían su carácter, explicando asimismo el fenómeno que le impedía escapar a las dificultades que, de acuerdo con las leyes morales, deben ser evitadas por un marido modelo. Sin embargo, parece que la naturaleza no concede todos sus bienes al mismo tiempo a un individuo. Aquellas relaciones que lo mantenían en constantes dificultades, que muchas veces se veía obligado a atender con mayor urgencia que si se tratara de negocios de monta, ponen de manifiesto el hecho de que el presidente de una importante compañía no puede llevar la vida fácil que la mayoría de los hombres le atribuyen. Sus asuntos personales, íntimos, se llevaban tanto de sus buenos años y de su tiempo como la lucha constante por alcanzar la cumbre y mantenerse en ella. El dinero con que contaba habría sido suficiente para sostener a 100 familias de clase media. Sin embargo, tenía una constante necesidad de tener más dinero. Para resolver sus dos problemas satisfactoriamente, necesitaba vencer tantas dificultades como un obrero textil con mujer y 5 hijos a quienes alimentar. El balance de los presupuestos de estos dos hombres no difería mucho. Lo único que variaba era el monto de las sumas.
Toda la habilidad y talento de un individuo altamente dotado, era necesario para enfrentarse a los muchos y complicados problemas que Mr. Collins tenía que resolver en este mundo. Él, el presidente, a quien todos los directores de la empresa miraban no como a un semidios, sino como a un dios, se veía obligado a resolver, no solo sus problemas, sino los de la compañía, los de los directores y los de los más importantes accionistas. Aquellos hombres no se contentaban con que él resolviera las dificultades en una forma justa y simple. Tenía que hacer algo más y mejor. Cualquier cosa que hiciera debía hacerla en forma tal, que no olvidara un solo detalle que pudiera acarrear una reacción contraria a su buena reputación, o a la de la compañía y el consejo de directores. La reputación de una empresa es tan delicada como la de una matrona de sociedad. En ambos casos es difícil perder la buena reputación si las bases son convenientes. Pero una vez perdida esta, difícilmente se recobra, lo mismo tratándose de una dama que de una empresa. Las simples hablillas pueden menoscabarla. En el caso de una empresa, si las hablillas no cesan pronto, sus acciones empezarán a moverse, y una vez que han comenzado nadie sabe cuándo volverán a estabilizarse. Los asuntos privados de Mr. Collins tenían que ser manejados tan cuidadosamente como los de la empresa. Él estaba constantemente ocupado trabajando, gozando, gastando dinero, planeando nuevos negocios y solucionando incidentes personales que amenazaban sacarlo de quicio. No gustaba de trabajar intensamente ni de estar ocupado todo el día. Pero se habría sentido vacío, tal vez hasta enfermo, si hubiera dispuesto durante el día o la noche de una hora sin saber qué hacer con ella. Ocurría que cuando no tenía algo de qué ocuparse, lo acometía un temor semejante al que sentiría si se viera perseguido por fantasmas. No practicaba ningún deporte, pues le desagradaba aún conducir su propio carro, cosa que hacía solo en pos de aventuras con una dama. Siendo miembro de uno de los más elegantes y privados clubes, consideraba el juego de golf como la forma más tonta e inútil de perder su precioso tiempo y como el juego más tonto y en el que solamente las gentes de inteligencia rudimentaria podían fingir estar interesadas. Para él, el póker no era un juego. Era en parte una diversión y en parte una forma de ejercitar el autocontrol. El bridge lo jugaba únicamente forzado por la señora Collins y con disgusto manifiesto. ¿Qué salario tan miserable recibo por todo mi trabajo y preocupaciones? Apenas basta para pagar la sal de Epsom y la aspirina que consumo, solía murmurar cuando se encontraba en una situación difícil. Mr. Collins tenía razón en considerar su salario miserable. Recibía $300,000 anuales. Ahora que sus bonificaciones, pagadas en efectivo y en acciones preferentes, representaban una suma considerablemente mayor. A todo esto podían agregarse los dividendos que le resultaban. Además de ello tenía las manos puestas en media docena de ricas empresas. Mientras mayores entradas se tienen, mayores son las obligaciones. Sus entradas estaban tan hábilmente disimuladas que paga impuestos solo por 75,000. Habría sido muy difícil, casi imposible en el caso de una investigación federal, fijar el monto de sus entradas. La señora Collins no habría mentido al jurar en la corte que no pasaban de 75,000, pues de otro modo ella lo sabría. El presidente de una compañía petrolera realmente importante tiene muchas obligaciones. Y tantas. La vida no es tan sencilla como un indio idiota, como un salvaje poseedor de un rancho por algún sitio cercano a Panamá, puede suponer. La vida es un asunto muy complicado, pues de lo contrario no harían falta filosofía, la economía política y las leyes internacionales. De hecho, la vida es algo por lo que hay que estar en constante combate, sin que haya ni siquiera una hora de tregua. ¿A qué debemos atender? ¿Quiénes dependen de nosotros y de nuestras entradas? Ningún demonio es capaz de salir de semejante atolladero. Pero él, el pobre Mr. Collins, tenía que afrontarlo. Veamos. Allí está la mansión situada en uno de los barrios más aristocráticos de la ciudad, en la colina. Tiene 4 salas y 28 cuartos. A menudo la señora Collins dice, si tuviera siquiera 6 cuartos más, sería más cómoda. ¿No podríamos tener una casa más grande, Chaney? ¿Qué dices? La señora Collins tiene mucha razón. El presidente de la Condor Oil no puede vivir en una casucha. ¿Qué dirían los directores, los accionistas y especialmente los nuevos inversionistas acerca de la solvencia de la compañía, si supieran que el presidente vive en un cuchitril? Ello estaría permitido aún al presidente de los Estados Unidos, pero al presidente de una rica compañía petrolera, nunca. Eso acabaría con la empresa. Él no podía esperar que la señora y la señorita Collins hicieran los quehaceres de la casa y lavaran la ropa.
¿Qué ocurriría con las partidas de bridge de la señora Collins, si tuviera que dedicarse a remendar los calcetines de su esposo? 2 o 3 veces al mes le pedía después de la cena un cheque por $2.400 o $3.000, porque debido a su horrible mala suerte durante la tarde, había tenido que firmar un pagaré a Lady Chickleburns. Y para evitar que se irritara por su la última vez, querido, le contaba algún chiste acerca de Lady Chickleburns, quien parecía padecer de algún mal de la garganta, pues no le era dado pronunciar correctamente un término tan sencillo como yo, y tenía que sacar a colación todo el estado de hoyo y mitad del de Utah, diciendo hoyo yo en el momento de cobrar. La señora Collins recibía un cheque mensual de $1.000 para sus gastos personales, pero todas sus facturas eran pagadas en la oficina. También se consideraban como extras todos los gastos de la casa. Eso desde luego. La señora Collins graciosamente podía perder $3.000 en una partida de bridge entre amigas íntimas, nada más, naturalmente. Aunque rara vez, ganaba sumas iguales, pues de otro modo sus amigas íntimas, aquellas matronas de sociedad, habrían resultado ligeramente sospechosas. De sus ganancias nunca hablaba a Mr. Collins, a menos que ellas no pasaran de 100 pesos. Mr. Collins tenía 2 carros para su uso exclusivo. Uno para asuntos de negocios, cuya marca y placas eran conocidas por la señora Collins. El otro, que jamás había sido llevado a la casa, estaba registrado bajo un nombre supuesto. Nadie más que un agente de tránsito o un juez de turno en la noche habrían podido encontrar alguna irregularidad en la licencia de Mr. Collins, el enterarse de la ligera falta consistente en el cambio de nombre. También la señora Collins poseía su carro particular. Era uno solamente, pero este se contaba entre los más elegantes de la ciudad. A ella le gustaba conducir, aun cuando tenía un chofer a su servicio para que lo guiara cuando ella no tenía ganas de hacerlo. Naturalmente, también la señorita Collins tenía su propio carro. Era tipo Sport y de los más costosos de la marca. Habría sido un gran inconveniente para ella los servicios de un chofer, aun cuando éste fuera sordomudo. La muchacha estudiaba secundaria y recibía un cheque de $75 mensuales, más el pago de todas sus facturas. También se contaba como extra el pago de infracciones por exceso de velocidad, que muchas veces llegaban a $200 por mes. De vez en cuando tenía que pagar daños y perjuicios no cubiertos por su seguro, los que llegaban hasta $150. Muchas veces le era recogida la licencia y Mr. Collins tenía que recurrir al expediente de las elevadas contribuciones que se veía obligado a pagar cada año y de los muchos donativos hechos al partido que estaba en el poder, para conseguir que se la devolvieran, porque si no lo lograba no volvería a tener ni una hora de paz en su hogar durante el desayuno, la comida y menos aún la cena, si la muchacha asistía, pues generalmente estaba ausente, y cuando regresaba a casa, bastante tarde para sus 17 años, jamás daba una explicación clara respecto a lo que había hecho ni a las gentes que la habían acompañado. Y eran aquellas inexplicables y muy frecuentes salidas las que la forzaban a ocurrir de vez en cuando a la oficina privada de su padre, llevando un rayo de sol a aquella caverna y privando pocos momentos después a su padre de él y de un cheque de $40, $50 o $70. Tampoco entonces explicaba claramente la forma en que emplearía aquella cantidad. En lugar de ello se sentaría en sus piernas, le besaría la barba, las mejillas, le alborotaría el cabello y le diría: papacito lindo, papacito precioso, ya sabía que lo harías por tu pajarito. Verás papacito, estamos preparando algo muy especial en la escuela, ¿sabes? Algo en relación con una comedia, ¿sabes? Pero no podemos revelar el secreto porque será una sorpresa, una gran sorpresa. En otra ocasión no sería una comedia, sino la contribución especial para alguna justa deportiva, o la colecta para una compañera de escuela cuya madre muriera repentinamente y a quien tenía que enterrar y no contaba con medios para hacerlo. Pero cualquiera que fuera su historia sabía de antemano que ganaría y que obtendría el cheque. Si ocurría, cosa rara, que Mr. Collins recordara alguna de las historias y preguntara cuándo sería representada la comedia, ella, dando a su semblante expresión de gran inocencia, decía que había tenido que suspenderse, porque 2 de sus compañeras, sin cuyo concurso no había éxito posible, habían salido de la escuela por razones que solo el director sabía. Si aquel hubiera sido el único aspecto de su vida, Mr. Collins se habría considerado un esposo liberal y el común padre de familia que adora a su hija única. Pero el presidente de una importante compañía petrolera necesita una casa de campo para agasajar a una multitud de invitados los fines de semana. Sin invitaciones de fin de semana no es posible establecer los nuevos contactos tan especiales en materia de negocios. Aquel nidito en el campo no era precisamente una cabaña, aun cuando así se le llamaba.
De hecho, ningún acomodado noble inglés se avergonzaría de poseer aquella cabaña y de llamarla Adrington Hall o algo semejante. El sostenimiento de aquella cabaña y los agasajos a los invitados costaban a Mr. Collins casi tanto como su residencia en la ciudad. Él nunca se tomaba unas vacaciones, porque jamás disponía de tiempo para ello. Pero la señora Collins necesitaba disfrutar de las suyas y nunca lo hacía modestamente. No siempre era en Francia, Inglaterra o Egipto. Sin embargo, a donde quiera que fuera para disfrutar de un descanso que le era preciso, aun cuando no fuera más allá de las Bermudas, Nassau, Cuba o Florida, era necesario que Mr. Collins le entregara un cheque por la misma cantidad. Ahora que si se le ocurría comprar algo, pedía que se le enviaran a su casa por cobrar. La señorita Collins pasaba sus vacaciones generalmente en compañía de una de sus condiscípulas y casi siempre en la casa de esta, por lo menos eso era lo que decía. Aquellas vacaciones costaban a Mr. Collins tanto como si hubiera hecho un viaje por 3 meses con todos los gastos pagados, de los organizados por Coop, y en lo que los extras son extra naturalmente. Así, pues, Mr. Collins cumplía con su divisa predilecta. Sonríe, trabaja y da a los pobres. Él sonreía, trabajaba y daba a los que lo necesitaban. Los necesitados son pobres, pues si no lo fueran no le pedirían dinero. Sin embargo, actualmente su mayor problema lo constituyen las dos damas del coro. Ninguna de ellas sabe de la existencia de la otra, por supuesto que no, pues de ese modo sus gastos ascenderían a lo increíble. Las damas pertenecen también a los necesitados, y lo que necesitan lo necesitan inmediatamente y no aceptan un tal vez o un mañana. Siempre que pensaba en este asunto recordaba a Mr. Ayres, presidente también de una corporación que explotaba refinerías. También Mr. Ayres tenía una dama del coro, y también había sido el más feliz de los mortales el día en que conquistara a aquella dama, porque sabía que ya había pasado de la edad en que un hombre puede conquistar a una corista joven y guapa sin ofrecerle mayor recompensa que la de hacerla sonrojarse cuando se hallaban solos en su alcoba. Indudablemente había pasado ratos agradables con ella y se había sentido joven una vez más. Su única falta consistió en creer que era el amor lo que la había arrojado en sus brazos con un suspiro, en cierta ocasión en que se hallaban sentados en un canapé de su cuarto. A pesar de todas las píldoras tonificantes y de todas las secretas tinturas que usaba, no podía luchar por más tiempo contra sus años. Así, pues, no pasó mucho sin que dejara de considerar a aquella dama de mucha importancia para su bienestar y dinamismo. Desde el principio de sus relaciones se había percatado de que ella era un aditamento demasiado costoso, de hecho una verdadera carga de la que se habría librado con gusto. La sola insinuación bastó para que recibiera una carta de los señores Simmons y Simmons, abogados, en la que le informaban que la señorita Minnie Hewitt, a quien sin duda conocía personalmente, se encontraba en posición lamentable y se veía obligada a pedir que lo enjuiciaran por ruptura de compromiso matrimonial, ya que solo un día antes y debido a una mera casualidad se había enterado de que era casado y de que no tenía la menor intención de obtener el divorcio en un plazo razonable. La señorita Hewitt consideraba que los gastos que había hecho debido a su compromiso, incluido el valor de las oportunidades perdidas y otros detalles más, alcanzaban la suma de $100,000, la que, tomando en consideración la posición social y financiera de Mr. Ayres, lejos de ser exagerada debía considerarse como una compensación justa y razonable. Los señores Simmons y Simmons habían usado muchas palabras, haciendo con ellas una mezcla casi incomprensible. Por teléfono fue avisado Mr. Ayres de que el editor de la Trompeta había pedido una entrevista a Miss Hewitt y lamentaban manifestarle que el columnista de aquel periódico, tan ampliamente leído, publicaría algunas líneas sobre el caso en la edición dominical. Bien sabía Mr. Ayres lo que significaría para él y para su familia que aquel periódico mencionase su nombre. Mr. Ayres tuvo que pagar $10,000 a los señores Simmons y Simmons, y que regalar un Cadillac a Miss Hewitt para lograr una reconciliación. Todos los actores de aquella intriga sabían que Miss Hewitt nunca habría ganado el caso, esto lo reconocían hasta sus mismos abogados. Sin embargo, Mr. Ayres no podía dejar de confesar honradamente que la forma en que había solucionado el conflicto, le había resultado mucho más económico de lo que imaginaba en un principio. Mr. Collins no había podido desechar de su mente el recuerdo de la aventura de Mr. Ayres, desde que encontrara irritadas a sus damas del coro. ¿Cómo, cuándo y en dónde terminaría su caso? Era una interrogación en cuya respuesta se negaba a pensar. Sin embargo, en cierta ocasión había concebido la idea de quitar a ambas de su camino, relatando sus dificultades a cierto tipo que él conocía.
Pero después de pensarlo bien, había terminado por reírse de sí mismo y por almacenar la idea. Tenía otra sobre el particular que solía considerar con mayor atención. Esta era la de presentarlas perfectamente envueltas. Primero a una y poco tiempo después a la otra. Vestida como una dama de verdad, la mostraría a alguno de sus conocidos adinerados, a los que sabía con una gran inclinación por las amigas bien vestidas. Así la pondría al alcance de alguien que lo librara de ella, pues contaba con su infidelidad. Tipo cochino, se llamaba a sí mismo. Sin embargo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ahora ando muy apretado de dinero, además, tal vez encuentre otro medio. Por lo pronto dejemos el asunto pendiente. Tal vez el señor comprenda y me las quite de encima, por lo menos a una, si no pueden ser las dos al mismo tiempo y en el mismo accidente en la carretera. El poderoso presidente de una importante compañía petrolera, no obstante toda su capacidad, carece de poder para controlar ciertas cosas de las cuales la naturaleza y su constitución de macho son las únicas responsables. No obstante su poder y capacidad para manipular en Wall Street, lanzando en ocasiones al suicidio a media docena de hombres honestos, tratándose de mujeres era solamente un macho común y corriente que se diferenciaba de los otros por el hecho de poder pagar más sin recibir en cambio más de lo que un hombre puede obtener de una mujer sin importar su elegancia y hermosura. Siempre es lo mismo y nunca nada más considerablemente vital, lo que un macho puede conseguir de una hembra, pues ninguna puede dar más de lo que posee. Una vez que ella ha dado cuanto posee, el macho llega a la sabia conclusión de que todas las mujeres son iguales por lo menos en lo que a la naturaleza toca. Ningún humano ha conquistado aún a la naturaleza, en el preciso momento en que el hombre crea haberla derrotado dejará de existir, en tanto que ella continuará poderosa e invencible. No cabe duda de que lo mismo que el hombre piensa de la mujer, piensa la mujer del hombre. Los donativos del hombre también tienen su límite estricto, a pesar de la forma y moneda en que sean hechos. Así, pues, resulta perfectamente lógico que después de muchas y ricas experiencias, el hombre llegue a la conclusión de que las diferencias que encuentra en las mujeres, si es que las encuentra, son solamente un reflejo de su imaginación y de que la mejor mujer que un hombre tiene, es siempre la primera. La memoria del primer amor está bien lejana del estado actual de su mente y siempre unida a su propia juventud, a sus años románticos. Desde luego rehúsa admitir el hecho de que su juventud le parece romántica por haber pasado para no volver jamás. La mejor cocinera que recuerda es siempre su querida madre. Sus guisos no le habrían parecido tan buenos y entonces hubiera podido juzgar, pero tenía el apetito feroz de los chicos en la edad del crecimiento, y habría sido capaz de comer papas crudas si su madre se las hubiera dado, diciéndole que debía comerlas para estar fuerte. Lo mismo ocurría en el tiempo en que las manzanas verdes, especialmente las robadas, tenían para él un valor mayor del que en la actualidad pueden tener el caviar y el champaña. A las mujeres les ocurre algo semejante, y el hombre a quien amaron primero les parece el mejor de cuantos conocieran, a tal grado que jamás cesan de amarlo, por lo menos en su imaginación. Nada se aprecia tanto como lo costoso. Es por eso que no apreciamos altamente el aire que respiramos y el agua que bebemos. Las muchachas de la calle aman solamente al hombre para el que deben ganar dinero y quien las golpea de vez en cuando para que no olviden lo que el amor significa y quién es el Dios ante el que ellas tienen que arrodillarse. Así, pues, cualquier persona cuerda y normal sospecharía con justicia de un hombre a quien se supone muy activo, dinámico y enérgico, si ese hombre rehúye probar su poder de hombre en asuntos que no pueden llevarse a cabo sin la ayuda de una mujer. Mr. Collins habría podido jactarse de aquellas 4 pruebas de su virilidad, de su hombría, de su audacia. De aquellas 4 pruebas, Basilean era en realidad la más apreciada, porque era la más costosa, pues le costaba 5 veces más que todas las otras juntas. Flossie recibía su cheque mensual con la misma puntualidad con que recibe el dinero para el gasto un ama de casa. Tal vez por eso algunas veces tenía hacia ella ciertos sentimientos semejantes a los que le inspiraba su esposa. Y la consideraba en el mismo rango que a Mr. Alice Davis Collins. Sentía la misma compasión por estas dos mujeres cuando se sentían mal o tenían alguna pena. De vez en cuando criticaba a Flossie como lo hacía con Mr. Collins. Nada más que Flossie aceptaba aquellas críticas sin perder su buen humor, en tanto que Mr. Collins protestaba vehementemente, no contra lo que él decía y en lo que casi siempre tenía razón, sino por el hecho de atreverse a ser lo suficientemente brusco para censurarla a ella, cuyo brillante abolengo no podía compararse con el oscuro pasado de él.
Mr. Collins no tenía solamente que costear 2 períodos anuales de vacaciones a la señora Collins, sino también a Flossie, aun cuando los gastos de esta eran 5 veces más reducidos que los de aquella. Pues Flossie se sentía enteramente satisfecha si podía ir a British Columbia, a algunas montañas o a los lagos californianos. De vez en cuando Mr. Collins combinaba las vacaciones de Flossie con alguno de sus viajes de inspección. La mandaba a Florida con 1 o 2 semanas de anticipación y de allí partían juntos para La Habana, en donde permanecían unos 10 días. De allí la mandaba de vuelta a casa y él partía a Tampico, en donde no gustaba de tenerla a su lado, porque prefería cambiar un poco de perspectiva, y muy variadas eran las que en Tampico podía encontrar fácilmente. Aquellas perspectivas no hablaban inglés, y él no hablaba español, sin embargo se entendían siempre perfectamente, ya que las perspectivas sabían expresar claramente la cantidad de dólares que deseaban. Mr. Collins sabía expresar perfectamente su deseo por medio de señas, y como esa forma de expresión es universal, nunca hay dificultad para llegar a una perfecta comprensión. Solía sentirse seriamente aliviado cuando se encontraba solo después de pasar con Flossie 2 semanas viéndose todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Para su sorpresa, se daba cuenta de que Flossie empezaba a parecerse mucho a la señora Collins, a excepción de que conservaba esa dulce y suave actitud maternal, que era su mayor atractivo y gracias a la cual estaba él tan ligado a ella. Pero en otros aspectos cada vez se parecía más a la señora Collins, hasta parecido físico llegaba a encontrarle. Ambas tenían gestos semejantes, un poquito amanerados. Sus movimientos eran iguales cuando se ajustaban un cinturón, se abotonaban una blusa, se estiraban para tomar un tenedor o pedían un salero. Aún en la cama, cuando apagaban la luz, varias veces había tenido la extraña sensación de no poder distinguir en determinados momentos cuál de las dos estaba con él. Él era simplemente el presidente de una compañía petrolera, pero si hubiera sido un psicólogo que no sufriera de ingestión o arteriosclerosis, habría comprendido que cuando dos mujeres se encuentran por determinado tiempo bajo la influencia de un mismo hombre, del que dependen económicamente, llegan a ser tan semejantes que podría tomársele por gemelas. Si hubiera hecho un balance, Mr. Collins habría hallado que Flossie era el menos costoso de sus asuntos, de ahí que era la más fiel y en la que podía tener más confianza. Era esta otra de las razones por las que, en ocasiones, se sentía tan horriblemente fastidiado en su compañía como se sintiera siempre en compañía de Mr. Collins. Cualquiera de las dos damas del coro le costaba bastante más que Flossie. Confrontando sus talonarios y viendo cuánto más que ella le costaban aquellos dos chapulines del tablado, sentía gran simpatía por la buena y vieja Flossie y la llamaba por teléfono para decirle que la vería esa noche y le llevaría un regalito a su dulce mañana. El regalito le costaría 200 o 300 dólares y a la mañana siguiente, a la hora del desayuno, se percataría de que había recibido más de lo que había dado. Después la dejaría con una dulce impresión y ella cantaría para sí todo el día. Casi todos los días Mr. Collins se veía atacado por crisis de temor respecto a las dos damas del coro. Si le hubiera sido dable venderlas, o deshacerse por lo menos de una de ellas facilitándola a alguno de sus amigos con dinero suficiente para pagarse semejante satisfacción, hubiera sido capaz hasta de entregarle una dote para que durante las 2 primeras semanas no hubiera tenido que atacar la cuenta corriente de su nuevo dueño, tomándose el tiempo necesario para engancharlo lo suficientemente bien a fin de estar a disposición de sus asuntos financieros. Por Dios y el diablo. Necesito ir con mucho cuidado, hay que ser prudente, solía decir Collins aconsejándose a sí mismo cuando alguna de las zapateadoras del coro perturbaba su ocupada mente. En el mismo instante, sin embargo, se daba cuenta de que era extremadamente difícil para él obrar con prudencia. ¿Cómo puede uno ser prudente cuando las órdenes dadas por el centro geográfico del cuerpo son más enérgicas y poderosas en el hombre maduro que en el joven de 20 años? A los 20 años se tienen ideas románticas, y existe la creencia de que ciertas funciones del cuerpo son impuras. A esa edad el hombre suele creer seriamente que la castidad no solamente es posible, sino que bien vale la pena luchar por defenderla hasta morir por ella si no cabe otro remedio. A los 20 años, el hombre confunde las necesidades urgentes de su organismo con el verdadero amor y si descubre la verdadera índole de sus sentimientos, si llega a darse cuenta de que son originados por una mera necesidad física, es capaz de llegar al suicidio. A los 20 años se cree en la pureza, no porque a esa edad los pensamientos sean más nobles, simplemente porque se teme a la mujer, a la realidad de la mujer en la que se intuyen misterios imposibles de resolver sin enfrentarse instantáneamente a grandes peligros morales, físicos y financieros combinados.
A los 50 años, después de vivir casado el 25% y después de ensayar 50, 80 o 100 oportunidades de bigamia, al cabo de una vida tormentosa, se adquiere cierta sabiduría y se llega a comprender que los hábitos son más fuertes y durables que las ideas románticas acerca de la vida y del amor. Todo se ve desapasionadamente, casi desde un punto de vista comercial. Desaparece para siempre la, en cierta época, irritante creencia de que el amor y la mujer encierran un misterio. Es posible aunque la mujer, de vez en cuando, nos impresione como un ser misterioso, ya que a pesar de la edad y la sabiduría que un hombre pueda tener, jamás llega a conocer a la mujer. La mujer, cualquier mujer, está siempre dispuesta a hacer alguna cosa, a obrar en forma tal que uno nunca habría sospechado, que jamás habría imaginado posible en ella. Cualquier cosa que ocurra en la vida de un hombre de 50 años es resultado de un hábito que la mayoría de las veces se traduce en un desembolso monetario. A los 20 años el hombre cree en la castidad y en el idilio. A los 25 en la frecuencia. A los 30 en la cantidad y en la consistencia. A los 50 en la calidad y variedad de cuerpos, motivos y escenarios. A los 50 la frecuencia ya no es posible y ni siquiera deseable. Solo se pide calidad, calidad y perfección en el cuerpo y en las maneras. De ahí que, a la edad alcanzada por Mr. Collins, este no esperara ser amado por ninguna nueva mujer atraída por su gallardía y por su ardor físico. Si alguna mujer le hubiera dicho que le amaba por él mismo, habría sonreído afablemente y se habría sentido halagado, pero inmediatamente habría hecho cálculos mentales para determinar lo que aquella confesión le costaría. Se había vuelto más exigente. Si entonces hubiera decidido casarse habría puesto un gran cuidado en la elección que hiciera de su mujer legal, pero después de pensarlo bien no se habría casado. El nivel social de la mujer no le habría importado mucho, porque la posición que él ocupaba le era suficiente y bastante aburrido estaba con ella. Su origen habría podido ser cualquiera siempre que llenara uno de los requisitos esenciales que exigía de la mujer en la actual etapa de su vida. La verdad es que Mr. Collins no tiene pensamientos ni más ni menos limpios que cualquiera otra persona. Es honesto para consigo mismo en tanto que otros son hipócritas. Es un producto de su época. Es solamente una partícula de polvo en la tempestad que azota la tierra, haciendo susurrar al viento. Si no te das prisa, te lleva el diablo. Come deprisa antes de que seas comido. No hay que tener compasión a los lentos, al diablo los fallidos. Si hubiera vivido en otras condiciones, en una época en la que el petróleo no fuera considerado como mercancía sino como una bendición de Dios para la raza humana, Mr. Collins habría sido juzgado como el prototipo de lo que la naturaleza deseaba que el hombre fuera. A pesar de su irrefrenado deseo de aventuras, él poseía algo que a la mayoría de los hombres que lo juzgaban y censuraban despiadadamente les faltaba en absoluto. Poseía una verdadera grandeza, una buena dosis de genio, una constante afluencia de intuición, una increíble cantidad de buenas y brillantes ideas entre las que seleccionaba al azar, sin esforzarse demasiado. Si las características económicas de la sociedad hubieran sido otras, él sin duda habría sido una de las figuras más destacadas. Pertenece a la categoría de los hombres que después de una catástrofe pueden salvar todo lo que puede ser salvado y construir un nuevo mundo sin necesidad de planos y hacer de él un sitio en el que es posible vivir más feliz, con mayor riqueza y regidos con más sentido común que en el que actualmente se ve forzado a vivir. Él no tenía la culpa de no poder vivir sin las mujeres y no podía culpársele de ser un canalla y de obrar como tal. Basilean había llamado a Mr. Collins para decirle que necesitaba hablarle sobre asuntos urgentes e inmediatamente, al instante, pues de lo contrario. Él ignoraba lo que ocurriría si hiciera lo contrario, diciéndole que no podía atenderla en ese momento porque se encontraba celebrando una importante junta de directores en la que tenían que resolverse asuntos inaplazables y de positiva trascendencia. El hecho de estar en conferencia nada significaba para Basilean, y era esa una de las 150 razones por las que era considerada como la única y legítima Basilean. En aquellos momentos estaba desatada, menos que nunca dispuesta a aceptar la excusa de la conferencia. ¿En conferencia? Vaya con la conferencia. A mí no me la pegas, hombre, dijo ella para sí con voz incendiaria. La piel suave y aterciopelada de su rostro ardía. Nadie puede jugar esa carta con Basilean. No con ella. Conferencia o no conferencia, si ella tenía que ver a Mr. Collins, lo vería, aun cuando lo hubieran enterrado 2 meses antes. Si la señora Collins se hubiera atrevido siquiera a hacer lo que Basilean se disponía a hacer en aquellos momentos, Mr. Collins la habría estrangulado.
Y si hubiera sido procesado por cometer un asesinato con 2 agravantes, no se habría encontrado en todos los Estados Unidos un jurado, compuesto de hombres de negocios en servicio activo, que hubiera sentenciado a Mr. Collins. Una junta de directores es sagrada, y el que penetre al santuario para interrumpirla, merece ser muerto. Esa es la ley desde que los humanos pueblan la tierra. ¿Qué puede ser más sagrado, más santo, que la junta de directores de una empresa petrolera, explotadora de acero o constructora de maquinaria, dejando a un lado a los ferrocarriles cuyo funcionamiento va dejando de ser de vital importancia? Resulta realmente difícil de comprender para cualquiera no iniciado, para cualquier profano, la sagrada importancia que reviste la junta de directores de una empresa americana. Las proposiciones hechas y las resoluciones tomadas en esas juntas pueden traducirse en la construcción de un canal transcontinental para el tránsito de cruceros de 85.000 toneladas, directamente de Atlantic City a San Diego, California. El nombramiento del futuro candidato a la presidencia del GOP. La ruptura de relaciones diplomáticas entre este país y el Uruguay. Una recomendación para hacer a un lado al general Sánchez, patriota venezolano. Una sugestión al gobierno norteamericano para que haga una severa advertencia a Perú relativa a su intento de elevar los impuestos sobre la exportación de metales. La proposición para lograr que eleven al doble las tarifas sobre mercancías extranjeras. La renuncia del secretario de Marina en atención a su mala salud. Serias instrucciones a la policía de California para que obren con mayor energía en contra de los comunistas arrestados en mítines callejeros. La misteriosa desaparición del juez Belferuella, ampliamente conocido como padre y amigo de los trabajadores desocupados, acusados de delitos menores. La ayuda a los huérfanos víctimas de un terremoto en Afganistán. El envío de 2 barcos de guerra a un pequeño puerto de El Salvador, donde 3 judíos, todos ciudadanos americanos, se encuentran en peligro de ser deportados sin juicio legal, acusados de quiebra fraudulenta. El silencio del presidente de los Estados Unidos respecto al asunto del transporte clandestino de armas en barcos turcos por los Dardanelos. La venta del Nevada Morning Times. La renuncia voluntaria de los editores del Sacramento Daily Post. Una sugestión al Congreso para la construcción de 6 nuevas penitenciarías federales semejantes a Alcatraz en el oeste y en Pensilvania. Crédito gubernamental excesivamente garantizado al Paraguay. Negativa de crédito de toda especie a Bolivia. Una recomendación para obrar inmediatamente contra el gobernador Flush, de California, en atención a sus malos manejos respecto al fondo de leche para favorecer a los estibadores huelguistas de San Francisco. Otra acción en contra del mismo por conceder créditos sobre los fondos del Estado para construir casas baratas para los trabajadores que perciben una entrada anual menor de $1.500. Basta pensar un poco sobre una sola de las resoluciones tomadas en una junta de directores de una compañía petrolera para comprender fácilmente la sagrada importancia que ellas revisten. No hay Dios capaz de hacer combinaciones más complicadas que las que se hacen en una junta de directores. En ellas los hombres y las naciones son movidos como piezas en un tablero de ajedrez. Allí se resuelven asuntos relacionados con las religiones cristiana, mahometana y budista. Se hacen y deshacen demonios. Se derrumban montañas en el este para levantarlas en el norte. Los continentes se dividen en 2 como pasteles. Los océanos que existieron siempre separados son forzados a mezclar sus aguas que jamás estuvieron al mismo nivel. Grandes masas de gente son desarraigadas de su tierra natal y enviadas a países hostiles. Se crean nuevos países carentes de tradiciones y de lengua propia y se les suministra un ejército para defender una independencia falta de razón. Lo que Dios puede hacer solo en millones de años, puede ser improvisado en una conferencia de directores de una compañía petrolera americana en 15 minutos, después de lo cual los asistentes se levantan sonrientes y salen a comer. Y el verdadero santuario del hombre es, en realidad, el sitio donde semejantes creaciones y cambios pueden llevarse a cabo con éxito.